Buenos días. Les damos la bienvenida al lanzamiento del primer índice de transformación digital de proveedores de la minería. Un estudio que sin duda significa un gran aporte para el ecosistema minero, pues nos permite conocer mejor el estado de digitalización de nuestros proveedores, además de transformarse en un importante input para desarrollar planes que contribuyan a apoyar y fortalecer a este sector, que como todos sabemos, juega un rol clave en el desarrollo de la industria minera. Como nos hemos dado cuenta en estos últimos meses de pandemia, la digitalización es fundamental para el futuro de todas las industrias. En el caso de la minería nacional, nos permitió dar continuidad a nuestras operaciones, manteniendo el aporte de la minería a nuestra economía y otorgando la seguridad sanitaria a los trabajadores en este escenario de pandemia. Asimismo, la transformación digital y sus herramientas abren un abanico innumerable de posibilidades de mejoramiento de procesos de aspecto transversal, como productividad, costos, sustentabilidad y seguridad, posicionándose como un factor habilitante para la minería del futuro. Es por ello que, para la Corporación Altaley, el desarrollo de nuestros proveedores y el fomento a la minería digital están dentro de nuestros pilares. Y parte importante de nuestros esfuerzos y proyectos están enfocados en el desarrollo de este sector. La creación de este primer índice es un ejemplo de ello. A continuación, los dejo con Fernando Lucchini, presidente de la Corporación Altaley, quien dirigirá algunas palabras. Muchas gracias, Daniel. Primero que todo, por supuesto, partir saludando y agradeciendo a todas las instituciones con las que hemos colaborado y que han hecho posible este estudio y también este seminario, y en especial, por supuesto, a Primin, quienes no dudaron un minuto en sponsorear esta actividad, en hacer posible este webinar particularmente, y por supuesto a PMG, la compañía, la consultora con quienes colaboramos para poder hacer posible este estudio, toda esta investigación del ecosistema de proveedores de la minería nacional, y quienes en conjunto con la Cámara de Comercio de Santiago han disponibilizado su metodología ya usada en otras industrias, lo que nos permite compararnos también con otras industrias al adaptar en conjunto con el equipo de Altaley y todas las instituciones que les mencionaba que colaboraron este indicador a la minería. Y partir por otra parte comentándoles, como ya muchos nos habrán escuchado, que durante los últimos años desde la Corporación Altaley hemos insistido permanente y convencidamente, casi majaderamente podrán decir algunos, en información, en la generación de información, en la búsqueda de su obtención constante, en su almacenamiento y la gobernanza de estos datos, en su disposición y la digitalización necesaria para que estos procesos sean posibles, perdón. Esto porque finalmente solo esta información, los hechos que son indiscutibles, imparciales, agnósticos, aquellos que nos permite analizar efectivamente el estado de nuestra industria para una planificación efectiva y eficiente de políticas público-privadas para su desarrollo, así como también para la comprensión y el impacto de estas políticas una vez implementadas. Desde la corporación hemos trabajado en este camino desde la ciberseguridad y la minería digital, desde la minería sustentable y la trazabilidad de emisiones, así como también para una mejor comprensión del desarrollo de nuestros proveedores. Y de esta forma, sin duda, este índice de transformación digital que presentamos hoy, adaptado y aplicado al ecosistema de proveedores de la minería, como les comentaba, es un avance claro y directo en esta ruta. Y es en esa misma línea y en momentos en los que se discute activamente el aporte de la industria minera al país, que es importante destacar los resultados de este estudio que evidencian otra arista del aporte de nuestro sector minero al ecosistema nacional y del efecto multiplicador de su PIB específico. Desde una industria que en muchos casos ha sido tildada de rústica, de precaria, incluso de poco valor agregado, pero que quienes la conocemos sabemos bien de su alto grado de desarrollo tecnológico y de su liderazgo a nivel mundial desde Chile, se genera esta atracción para el desarrollo de un ecosistema de proveedores que, según van a evidenciar y vamos a ver en las cifras de este estudio, es uno complejo, es más avanzado en digitalización que el promedio de la industria nacional y se posiciona incluso como líder en la digitalización de nuestro ecosistema nacional en general. Cuenta prácticamente con un 50% de proveedores mineros clasificados en el segmento de expertos digitales e incluso yendo más allá, cuenta con más de un 30% de actores que ya incorporan en sus operaciones, productos o servicios, herramientas digitales de avanzada, como pueden ser aquellas de analítica avanzada de datos
o incluso inteligencia artificial. Y son estas las herramientas digitales que le han otorgado la resiliencia a este sector, que ha sido capaz, con la colaboración de su ecosistema, de seguir operando, como decías tú, Daniel, aportando al país desde ese rol de industria emblema y casi sin alteraciones en el transcurso de una pandemia que vivimos a nivel global, por supuesto. Entonces, para terminar, es el desarrollo de este ecosistema complejo y tecnologizado, traccionado desde una minería que apalanca la generación y exportación de bienes, servicios y tecnologías desarrolladas inicialmente para ella, lo que finalmente se traduce multiplicativamente en sobre 650.000 empleos generados de manera indirecta y de alta calidad en el ecosistema nacional, considerando también aquellos 200.000 empleos aproximadamente generados de manera directa por la minería. Pero además se traduce en un alto valor agregado generado para el ecosistema nacional, un valor agregado que no solo es evidenciado por los estudios, incluido en este caso, como vamos a ver, que muestran la correlación positiva entre la madurez digital y la productividad, sino que también, según han citado economistas expertos en la materia, que corresponde en este caso a aquella integración productiva aguas arriba o hacia atrás, como le llaman, aquella integración económica que, sin ser excluyente de otras, de aquella agua abajo en particular, es aquella que más valor agrega al ecosistema y que al avanzar entonces en complejidad económica por medio de este adyacente posible que constituye la minería, paso a paso nos ayuda a construir la economía chilena del futuro. Y es aquí, entonces, donde se encuentran estos proveedores tecnológicos y digitales de la minería. Entonces, con ese acento particular y con la importancia de destacar esta otra lista, yo vuelvo a agradecer a todas las instituciones que hicieron posible la realización de este estudio, porque este en sí mismo es un ejemplo de colaboración ecosistémica, de generación de confianza y que nos muestra los interesantes resultados que podemos lograr a través de estas confianzas y la vinculación institucional transversal. Así que con eso lo devuelvo, Daniel. Muchas gracias a ti y a todas las instituciones participantes y, por supuesto, al público que nos visita. Muchas gracias, Fernando. A continuación, los dejo con Julio Morales, presidente del Comité de Innovación de APRIMIN, quienes nos apoyaron para poder llevar adelante esta iniciativa. Ok, buenos días, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, hoy día vengo en nombre de APRIMIN, no obstante que el cargo mío es en el mundo de Komatsu. Bueno, a mí me gustaría partir viendo un tema más bien macro que tiene que ver con los cambios en los mercados y los desafíos que existen hoy día. Y dentro de estos grandes cambios está la economía verde, la economía circular y obviamente la economía 4.0, en donde está fundamentalmente la transformación digital, ¿no? Pero la pregunta es, en definitiva, cómo estas nuevas economías verdes, circular y transformación digital impactan en los procesos productivos en el ámbito operacional de las mineras. Y esto incluye fundamentalmente la seguridad, la productividad, los costos, la continuidad operacional y todo lo que tiene que ver con los datos y la información. Bueno, desde nuestro punto de vista, el estudio de PMG y la participación de Altaley contribuyen al desarrollo de un ecosistema que fomenta la penetración de la transformación digital. En consecuencia, este índice de transformación digital es una metodología que mide el proceso evolutivo y la penetración de la digitalización en esta industria de la minería. Por lo tanto, el estudio contribuye a gestionar la transformación digital y disponibilizar los resultados al mercado, lo cual es muy importante. Finalmente, lo que puedo decir es que en APRIMIN pensamos que este es un muy buen aporte a la industria y que es necesario que se siga desarrollando. Así que esa es nuestra opinión respecto de este primer índice de transformación digital. Así que agradezco la invitación nuevamente. Gracias. Muchas gracias, Julio. A continuación, los dejo con Claudio Parragués, socio de PMG, quien nos presentará los resultados de este primer índice de transformación digital en proveedores de la minería. Gracias, Daniel. Buenos días. Agradecer la oportunidad de presentar este trabajo y bueno, Fernando comentaba que este es un primer esfuerzo por poner en el mundo de la minería y sus proveedores en particular una herramienta de medición más bien objetiva y mencionarles a las personas que no han estado familiarizados con este tipo de herramientas que el ITD o Índice de Transformación Digital de Empresa es una herramienta que diseñamos en conjunto con la Cámara de Comercio de Santiago
Y hace ya 3 años, y esta... Perdón. Hace ya 3 años, y por lo tanto ya más de 2.000 empresas han sido sometidas a este trabajo. Es un trabajo que se ha ido madurando con el tiempo, y la semana pasada tuvimos la oportunidad de lanzar en el e-commerce day, en el contexto del e-commerce day, la tercera versión del índice de transformación de empresa a nivel nacional, que midió este índice en 760 empresas de muchos sectores industriales distintos, los cuales vamos a ocupar hoy como parámetro de comparación. Entonces, sin más introducción, vamos a ir a ver el estudio. Vamos a tocar 5 puntos. Pareciera que se fue la llamada por un minuto, Claudio, por si acaso. Que se le descargó el computador. Le vamos a avisar por interno, Daniel. Por mientras podemos esperarlo 2 minutitos. Lamentablemente cosas que pasan en esta situación de webinarios y teletrabajo, pero lo vamos a esperar 2 minutos para poder continuar con el corazón de esta presentación del estudio, que es el estudio propiamente tal, por supuesto. Así que nos disculpan los webinaristas, retomamos a la brevedad posible. Bueno, tuvimos un tema técnico, pero por mientras Claudio se vuelve a conectar para generar la presentación, les quería comentar que el estudio lo estuvimos llevando a cabo durante el año 2020, fines del 2020, los últimos 8 meses básicamente, hasta ahora, y básicamente lo que hicimos fue generar una encuesta a partir del ITD original que generó PMG y la Cámara de Comercio, adecuado a los proveedores de minería. En ese contexto, lo que hicimos fue desarrollar preguntas que estuvieran relacionadas con temas de pandemia, básicamente para entender cuál ha sido el aceleramiento de la transformación digital y qué han estado haciendo las distintas compañías respecto a este avance. En ese sentido, y como lo mencionaba Fernando anteriormente, el apoyo de todas las asociaciones que estuvieron dentro del estudio fue fundamental para poder hacer la difusión y que cada uno de los distintos asociados pudiera responder las preguntas. Eso nos convirtió en el primer índice de transformación digital de proveedores y nos permitió y habilitó entender exactamente dónde se encuentra cada uno de los asociados. Es decir, si están con temas culturales un poco más avanzados o con temas asociados a tecnología y al uso de las distintas herramientas.
El estudio también nos permitió identificar cuál ha sido el approach y el acercamiento de las distintas empresas con el uso de las tecnologías 4.0 y cómo esto puede habilitar la minería del futuro para hacerla más sustentable. En ese contexto nos dimos cuenta que hay muchas empresas que ya hacen uso básicamente de la nube o de tecnologías 4.0 como el tema de inteligencia artificial, analítica avanzada, etc. En ese contexto también nos permitió poder identificar que no hay grandes diferencias dependiendo del tamaño de las distintas empresas. Nos permitió identificar que tanto proveedor que tanto proveedor que genera exportaciones como los que no generan exportaciones están a la par en términos de avances tecnológicos. ¿Ya? Por otra parte, nos permitió identificar cuáles son los distintos segmentos asociados a esta transformación digital y poder clasificarlos para poder generar un plan o algunos comentarios asociados a cómo generar y cómo avanzar en esta cadena de la evolución de la madurez digital. Por otra parte, nos pudimos dar cuenta de que independiente del tipo de servicio que provean estas distintas empresas, es decir, si son servicios, si son productos o es tecnología propiamente tal, tenemos avances importantes en comparación con el ITD nacional y particularmente están apoyadas en las empresas que generan productos o servicios alrededor de la tecnología 4.0 o tecnología más anterior como el uso de la nube, el uso de redes sociales o el uso básicamente de herramientas tan avanzadas como blockchain, donde tenemos un primer acercamiento de algunas de las empresas asociadas. Gracias, Daniel. Claudio nos indica por interno que está intentando retomar, pero volvemos a la brevedad con él, sí. Les pedimos las disculpas del caso, estamos tratando de solucionar a la brevedad el tema de la conexión de Claudio para poder presentar los estudios en su completitud. En caso de emergencia, Daniel, yo creo que si Claudio no puede retomar, nosotros tenemos la presentación y procedemos nomás.
1. Bien. Muchas gracias a todos por haberse mantenido en línea con este tema. A continuación, los vuelvo a dejar con Claudio Parragués, socio PMG, quien nos va a presentar los resultados de este primer índice de transformación digital de proveedores. Ok, muchas gracias, Daniel. Espero no tener otro problema. Hubo un blackout, acá el computador se cayó. Cosas de la transformación digital. Así que vamos a retomar el tema. Yo le estaba contando que este índice es ya ha sido usado en más de 2.000 empresas y vamos a revisar cuál es la agenda que tenemos para hoy, entrando en materia. En primer lugar, decirles que estos índices han ido probándose en el tiempo y hoy hay algunos estudios que muestran una alta correlación entre la rentabilidad. Aquí tenemos algunos índices de rentabilidad, que el primero es margen, el segundo es productividad de las empresas y el último es capitalización bursátil, donde muestra que hay una alineación importante entre la madurez digital de las empresas y los resultados. Por lo tanto, quiero decir esto porque se ha puesto en discusión la importancia que tienen estos índices respecto no solamente a medir elementos de la transformación digital de las empresas, sino que también cómo aportan a la mayor productividad y a la rentabilidad en los negocios. Bueno, el estudio que hicimos tuvo un campo que comenzó en noviembre del año 2020 y terminó en febrero. Hicimos 254 casos completos de empresas, o sea, tenemos 254 empresas, y si podemos ver la muestra, tenemos una muestra segmentada por tamaño, donde hay 102 casos en micro y pequeña, 60 casos en mediana, en gran empresa tenemos 91 casos, y también cuando uno lo puede revisar a nivel de lo que hacen estos proveedores, tenemos proveedores de equipos, 95 casos, servicios 101, tecnología 58. Al mismo tiempo también le preguntamos dónde estaban las casas matrices de esta empresa y nos da una repartición con 58 casos en el norte, 163 casos en la región metropolitana y 33 casos en la zona sur del país. Respecto a quienes respondieron esta encuesta, que es muy importante para ver el nivel de representatividad, porque finalmente son declaraciones de las empresas, tenemos que prácticamente el 90% de las empresas, de las personas que respondieron, eran tomadores de decisiones, 55% de ellos gerentes generales o equivalentes. Y con respecto a la asociatividad o a qué asociación pertenecen, tenemos a Primin, 42 casos, Mignovex, Asociación de Industria de Antofagasta, y Expande con 24 casos. O sea, tenemos una muestra que es bastante importante y yo diría con un buen nivel de representatividad para el sector. Bueno, vamos a ver los números. El índice de transformación digital de empresa es un índice que tiene base 100, donde mide la madurez digital de la empresa de 0 a 100, obviamente dividido en 5 tramos iguales, donde se ven las empresas a nivel analógico con 20 hasta los líderes digitales. Entonces, el resultado que obtuvimos, y acá los números salieron redondos por una coincidencia netamente, porque el índice general para proveedores de la minería nos dio 60 puntos en la escala, como decía, de 0 a 100, lo cual quiere decir que estamos a un nivel en la frontera del intermedio digital, llegando a ser un sector que en promedio se comporta como un avanzado digital. Esto se compara con el resultado que obtuvimos de los sectores industriales de la muestra que hicimos con la Cámara de Comercio Santiago, con Corfo, de 760 empresas, donde el índice promedio del país, que está tomado en las mismas fechas que nos dio 50 puntos. Por lo tanto, la primera noticia es que el sector de proveedores de la minería está sobre el promedio de la industria nacional en aproximadamente 10 puntos porcentuales. Entonces esta es una noticia relevante que levantamos. En segundo lugar, este indicador se basa en 5 dimensiones que miden, impulsan o gatillan los fenómenos de la transformación digital en las empresas. Y acá podemos ver dónde están 3 elementos que tienen que ver con el cambio organizacional, donde está liderazgo, visión y estrategia, formas de trabajo, personas y cultura digital, y 2 elementos que nosotros asociamos a un fenómeno de adopción digital, que son variables un poco más técnicas, donde está digitalización de procesos, por una parte, y tecnología, manejo de datos y herramientas digitales
por otra. Entonces, lo que vemos acá estamos comparando el ITD, el Índice de Transformación Digital de Proveedores de la Minería, que está en celeste, con el promedio nacional. Y acá vemos que hay brechas positivas en liderazgo y en visión de estrategia fuertemente. Prácticamente 15 puntos es un número significativo. Y también brechas positivas de menor cuantía, pero igualmente relevantes, en digitalización de procesos y en tecnología, manejo de datos y herramientas digitales. ¿Dónde está un elemento a destacar de este sector en particular? Es que presentamos una brecha negativa en cultura. Y ese es uno de los temas que nosotros creemos que son relevantes a considerar, porque son quizá uno de los puntos o las brechas que podrían frenar potencialmente el avance o atraso en este segmento. Entonces, la idea acá es que el sector tiene 4 de las dimensiones que tiene brechas muy positivas sobre la media nacional, y el sector cultura, la dimensión cultura, que presenta un número menor. Acá, la misma información anterior lo tradujimos en 2 ejes, donde el eje vertical son las variables asociadas a la adopción digital, que son los elementos más técnicos, que yo les decía que era más bien adopción de herramientas digitales y transformación de esa herramienta en procesos automáticos o procesos digitalizados. Y en el eje horizontal, de acá abajo, uno ve el cambio organizacional, que son las variables asociadas a liderazgo, por una forma, visión estratégica de la transformación digital y cultura. Entonces, ustedes pueden ver que en su conjunto los proveedores de la minería tienen un aumento importante, tanto en la variable de adopción digital, donde son prácticamente 10 puntos sobre el promedio nacional, y un poquito menor en la dimensión de cambio organizacional, que como decía son las variables más de gestión, más blanda, donde incluimos la cultura. Entonces, la primera cosa es que los proveedores de la minería avanzan hacia expertos, pero están expertos en la parte baja. Acá arriba están las empresas totalmente transformadas digitalmente y por lo tanto están en una ruta correcta y bastante superior a la media nacional. De manera de poder tener una primera visión comparativa, aquí tenemos el sector de proveedores de la minería, este 50 puntos el ITD a nivel nacional, que se compara a nivel nacional, está puesto como una referencia, y acá tenemos los 3 macro sectores que se midieron en el proyecto hecho con Corfo, donde está el sector comercio con 46 puntos en la zona más baja, sector industrial con 47, que en la transformación en este periodo de pandemia pegó un salto gigantesco, y el sector de servicios, que habitualmente el más alto evaluado, con 54 puntos, pero comparado menor aún con proveedores de la minería. Esta visión es agrupada. Dentro de cada sector industrial hay distintos niveles de evolución de los subsegmentos, por lo tanto, vamos a ver un poquito más adelante que esto tiene una lectura, que hay sectores muy avanzados dentro del mismo macrosector y otros que están un poquito más rezagados. Pero a nivel de macrosectores, el sector de proveedores de la minería es el sector que ha mostrado que lidera este cambio transformacional a nivel de la economía nacional. En este cuadro es interesante porque se abren los macrosectores, se abren en sectores, en microsectores. Por ejemplo, ustedes pueden ver que el sector comercio tiene el pequeño comercio está en esta bolita que está acá pequeña al lado izquierdo abajo, tiene un nivel de evolución bastante bajo. Sin embargo, el gran comercio retail es uno de los sectores o subsectores industriales que tiene un nivel más alto. Por lo tanto, el sector tiene grandes brechas, si ustedes lo ven. El sector servicios, por su parte, está el sector comunicaciones, que es muy relevante, que tiene un nivel de madurez un poquito sobre los proveedores de la minería. Sector industrial, más rezagado a nivel todavía básico, pero que presenta bastante mejora. Y pues, se puede ver que en general el sector de proveedores de la minería, en términos de cambio organizacional, es decir, la variable más de gestión, presenta un liderazgo importante a nivel del país y un pequeño rezago con los sectores más avanzados respecto a adopción digital, ya sea en materia de servicios o en materia de proceso o en materia de adopción tecnológica.
Entonces, uno puede ver a rasgos generales que el sector de proveedores de la minería es un sector bastante avanzado. Acá, en esta figura, es una figura más de tipo granular. Cada punto significa una de las empresas que participaron en la muestra. Aquí está a nivel nacional, y aquí podemos ver a nivel de proveedores de la minería. Y lo que se ve es que la mayor proporción de empresas del sector de la minería, un 49 versus un 40%, están más en el segmento de expertos. Entonces, ahí se observa a nivel granular que prácticamente hay 10 puntos sobre la media nacional en el sector experto, y uno podría decir de que una de cada 2 empresas que son proveedores de la minería está en el segmento de expertos, y bueno, sobre todo se ve que también hay espacio de crecimiento porque están en la zona más cerca de la frontera, ¿ya? Entonces, eso es lo que uno puede observar. Nos vamos a hacer una pregunta que tiene que ver, ¿qué explica la mayor madurez de transformación cultural de este segmento de proveedores de la minería respecto a la media nacional de manera a tener una medida comparativa? Y aquí vamos a hablar primero del eje vertical, donde está adopción digital, que ya dijimos que son las variables asociadas a la adopción de tecnologías, por una parte, y por otra parte a la variable de cómo los procesos han ido digitalizando o automatizándose en este proceso. Entonces, vamos a hablar primero de algunos elementos que están en este eje central. Aquí, ustedes pueden ver la adopción de tecnologías, y si bien la línea celeste son los proveedores de la minería, la azul es la media nacional, si bien ustedes ven que en estas tecnologías que se podrían llamar de uso masivo, como uso de la nube, por ejemplo, o redes sociales, tecnologías móviles, las diferencias son bastante pocas. Hay diferencias que son muy significativas a nivel de lo que se llama tecnología 4.0. Por ejemplo, aquí ven Big Data, una de cada 10 empresas a nivel nacional declara usar Big Data, en cambio, 3 de cada 10 empresas en el segmento de proveedores de la minería usa Big Data. Asimismo se ve con inteligencia artificial, ciberseguridad, ya hay algunas otras tecnologías que son incipientes, como blockchain, por ejemplo, que son incipientes en ambos sectores. Entonces, aquí hay una primera lectura que vemos que en materia de tecnología 4.0, el sector de proveedores de la minería es un sector más avanzado. Una pregunta interesante que se hizo a los proveedores era si sus productos y servicios consideraban en su oferta comercial alguna tecnología 4.0. Entonces, ustedes pueden ver acá, proveedores de la minería, la mitad de los proveedores de la minería dijo que ocupaba tecnología 4.0, y aquí es interesante decir de que no le estamos preguntando en el uso interno, sino que en su oferta de valor hacia terceros, o sea, hacia la industria minera. Acá, el lado derecho, uno puede ver que están los 4 segmentos que vemos en 2 ejes. Entonces, el segmento experto, el 73% del segmento de empresas expertos declara tener en su oferta comercial uso de tecnología 4.0. Así como se ve una brecha gigantesca en las empresas básicas. Entonces, definitivamente las empresas evolucionadas en este sector industrial han marcado un uso más sistemático de tecnología 4.0 en su oferta comercial, y eso es algo que las diferencia notablemente de aquellas empresas de menor evolución, como en este caso la empresa básica. Una pregunta también que diferencia, que habla muy bien de cómo el sector de proveedores de la minería, prácticamente, en este caso la pregunta es, ¿cuánto de sus procesos de core business se encuentran digitalizados? Y ustedes ven que prácticamente el doble de las empresas de la minería declaran tener digitalizados sus procesos core versus 21% a nivel nacional, o sea, el doble. Entonces, también acá hay una diferencia sustantiva que explica en parte por qué el sector de proveedores de la minería tiene este avance tan relevante. Y acá seguimos la misma pregunta a nivel de segmentación, y se ve una notable diferencia
entre las empresas declaradas expertas, con 63% de procesos core digitalizados, versus los básicos con un 3%. Y estos son hechos relativos, porque la transformación digital, a pesar de ser un fenómeno empresa complejo, se traduce finalmente en el resultado en procesos digitalizados, automáticos y transformados, mucho más eficientes. Entonces, este es un tema importante a retar. También le preguntamos no solamente si estaban digitalizados, sino que procesos automatizados, o sea, con reglas de decisión que operan de forma automática. Y ahí los proveedores de la minería también muestran el doble de declaración respecto al nacional, con 22% de empresas que declara haber automatizado sus procesos, versus un 12% a nivel nacional. Es una diferencia sustantiva donde se ve el mayor nivel de evolución de este segmento de proveedores de la minería. Aquí también se ve una brecha importante. Yo creo que aquí sí que se estira un poco la separación o la brecha entre experto y básico, donde ustedes ven de que solamente este tema de automatizaciones se ven a nivel de empresas declaradas, segmentadas como expertas, versus el resto de los segmentos que prácticamente no muestran resultados en este sentido. Entonces, eso era con respecto a la adopción digital, y ahora vamos a ver el cambio organizacional, que como decía son variables asociadas a liderazgo, estrategia de transformación y cultura de transformación. Como brecha positiva, porque recuerden de que veíamos que la minería tenía una brecha negativa en cultura, pero como brecha positiva está la creatividad, el impulso de la creatividad y la innovación, tema muy desarrollado en la minería, donde prácticamente la mitad de las empresas, de los proveedores, declaran tener programas montados para potenciar la creatividad y la innovación entre sus trabajadores, y se compara con un 38% a nivel nacional. O sea, efectivamente hay un mayor impulso de la innovación, que está vinculado al tema de transformación digital, obviamente, es uno de sus impulsores, y se ve ahí una mucho mayor penetración en el segmento de la minería. Y nuevamente, si ustedes ven acá a nivel de los segmentos de madurez digital, tenemos que expertos, un 65% potencia la innovación, y las empresas evolucionadas, que son aquellas empresas que han avanzado en materias de desarrollo organizacional, pero que no han incorporado grandes tecnologías a sus procesos aún. Se ve todavía un avance importante también en materias de creatividad. Había una pregunta que se hace en este modelo, que parece ser sencilla, pero sí es relevante, porque era si las empresas tienen planes formales de transformación digital. Nosotros hemos demostrado en el tiempo que llevamos haciendo el ITD que hay una relación directa entre tener un plan formal y el nivel de madurez. Y aquí se ve una brecha también significativa, porque prácticamente el 30% de las empresas a nivel nacional tienen planes este último año, que se ha acelerado este proceso de transformación digital más formales, y prácticamente la mitad de los proveedores de la minería también presentan ahí datos relevantes de avance. Pero también veíamos que había una brecha negativa, y era ¿qué frena la transformación cultural digital de los proveedores mineros? Y acá recuerden de que la brecha principal estaba dada en materias de cultura, y quisimos un poco mostrar qué elementos de la cultura son los que están afectando, y quizás una de las variables centrales está en la flexibilidad. Recuerden que la brecha es negativa, son 4 puntos, no es tan grande, pero vemos que las empresas proveedores de la minería deben trabajar su flexibilidad. Para el nivel de evolución que presentan el resto de las dimensiones, todavía la flexibilidad queda ahí. De hecho, presenta una brecha negativa con respecto a lo nacional de 68 versus 60. Entonces, el tema de flexibilidad organizacional es un tema que está frenando. Si ustedes ven aquí a nivel de flexibilidad, nuevamente son empresas que están en esta zona, las empresas básicas con 25% y las tecnológicas con un 51%. Entonces, un tema a trabajar en la flexibilidad. Está muy vinculado a una variable, a una condición que es relevante también, que es la agilidad. La probabilidad de moverse rápido, de equivocarse, errar, recuperarse rápido, poder experimentar, y buscar soluciones, mínimos productos viables para las soluciones, que es trabajar de una forma ágil.
también ahí presenta los proveedores de la minería una brecha negativa, que de cierta forma dificulta este avance. Entonces, esas son dos variables que son centrales en ver cómo esto ha ido mostrando las variables culturales un cierto rezago. También se observa quizás no una brecha negativa, pero sí un déficit en temas de trabajo colaborativo. Y esto es algo central que quizás deben impulsar. El trabajo colaborativo es un elemento muy relevante al minuto de presentar, de poder mostrar avances sustantivos. Y es lo que, sobre todo en la minería, donde trabajan los proveedores muy estrechamente con las mineras, y el trabajo colaborativo ahí es un tema esencial para que los ecosistemas se puedan transformar. Aquí se ve, por ejemplo, una brecha muy relevante también entre expertos y básicos en trabajo colaborativo, y esto marca una diferencia importante en los niveles de evolución. Entonces, en esa segunda parte vimos cuáles son las variables que impulsan y que de cierta forma han mostrado un rezago respecto al tema de trabajo colaborativo. Ahora vamos a hacer una rápida visión segmentada, dónde están las principales diferencias en algunos segmentos de empresas. Aquí vemos, por ejemplo, las empresas cortadas por tamaño. Está la micro y pequeña empresa, está la mediana y está la gran empresa. Se compara proveedores de la minería contra el nacional, y ustedes ven que algo importante es que a nivel de proveedores de la minería hay brechas muy grandes en desarrollo digital respecto al promedio nacional. 8 puntos en micro y pequeña y 8 puntos en mediana. A nivel de empresa grande, solamente 2 puntos. Entonces, lo que uno puede destacar acá es que lo relevante es que los sectores de empresas de proveedores pequeños y medianos son bastante más evolucionados con respecto a los sectores de proveedores pequeños y medianos a nivel nacional. Y esa es una noticia también relevante, porque aquí se observan empresas que son relativamente pequeñas, pero que tienen importantes niveles de evolución en su madurez digital. Si esto uno lo mira en el plano segmentado, uno observa que donde se compara la empresa a nivel nacional con la empresa de proveedores de la minería, acá ven una brecha gigantesca con un nivel de evolución muy importante en materia organizacionales, y quizá un poco menos en materias más bien de adopción digital. Y la gran empresa de proveedores de la minería sí tiene cierto rezago con la media nacional, tiene un rezago en materias de adopción digital, que era incorporación de tecnología en su promedio, y digitalización, versus variables que que han mostrado un desarrollo prácticamente muy parecido en todos los niveles de evolución respecto al cambio organizacional. Entonces, quizá la diferencia central, como ustedes pueden ver, está en las micro y pequeñas empresas, y a nivel de empresas medianas son bastante parecidas los proveedores de la minería versus a nivel nacional. La noticia, entonces, es que las pequeñas empresas que aportan en el sector de proveedores de la minería son más desarrolladas en promedio que las medias nacionales. Vamos a mirar rápidamente por tipo de servicio. Las empresas se clasificaron en equipos, servicio y tecnología. Y claro, los proveedores de equipos y de servicio tienen una media un poquito más baja que el 60 puntos que era a nivel de proveedores de la minería. En cambio, los proveedores de la tecnología tienen una brecha positiva importante, de prácticamente 10 puntos sobre el resto, y son los que lideran este tema. Y puesto acá en el mapa, uno observa que los proveedores de la minería que se asocian a tecnología tienen un nivel de avance bastante superior, a pesar de que estos proveedores de equipos y servicios sí están en la zona de expertos, pero ustedes ven acá están en una zona bastante baja. Mirar por proceso minero. La industria minera, como ustedes saben, tiene muchos procesos intermedios que son muy importantes, muy grandes, que quisimos medir. Cómo esto afectaba, cómo afectaba a los proveedores a la posible madurez digital de aquellos procesos. Entonces tenemos exploración y planificación, explotación, hidrometalurgia, concentración. Acá abajo hay un detalle de cómo se agruparon estas especialidades, refinación, y estos son proveedores transversales.
que acá hay una muestra bastante importante de proveedores transversales, pero lo que se ve es que no hay tantos rezagos. Quizá en hidrometalurgia se ve un rezago más relevante de 5 puntos respecto a la media, que es 60, y a nivel de refinación un pequeño aumento sobre el promedio. A nivel de equipo más bien de especialidad, uno ve un adelanto en temas de cambio organizacional en refinación, y a nivel de adopción digital, variable más tecnológica, en concentración. Y hidrometalurgia está un poco rezagado en amplias variables, pero hay que pensar de que acá los cambios son bastante poco relevantes y que por lo tanto hay un cierto nivel, desde la mirada de los proveedores que participan en estos sectores, un cierto nivel de equilibrio. También, como tuvimos la oportunidad nos apoyaron en este trabajo asociaciones gremiales, hicimos una pregunta si la empresa pertenece a una asociación gremial o algún programa. De aquellos que no pertenecen los separamos. Prácticamente la mitad de la muestra nos quedó que pertenecía a un programa o asociación gremial, y la otra mitad no. Se ve una diferencia de 6 puntos, lo cual no es poco, entre las empresas que pertenecen y las que no pertenecen a un programa. Y si uno abre los programas, ve que la empresa asociada a Primin tiene un 64% como ITD, y tiene un nivel que es superior a la media, y las empresas que no pertenecen, como dijimos, tienen un nivel de evolución bastante menor. ¿Ya? Entonces, entre programas, si bien se ve un sesgo positivo en torno a Primin, pero se puede observar de que son bastante similares. En este plano de segmentación, se ve acá arriba a Primin liderando sobre todo lo que tiene que ver con adopción digital, o sea, empresas que han adoptado más tecnología y han automatizado más sus procesos, y por el lado de la evolución en cambio organizacional, materias de gestión, se ve Expande, que tiene un pequeño liderazgo, y se ve un poco que se ven acá las empresas más rezagadas que no pertenecen a ningún sector industrial. Una mirada por las empresas que exportan y no exportadoras. Y aquí la verdad es que tuvimos algunas conversaciones al interior del equipo, porque había una presunción que aquellas empresas que exportan tenían un nivel de madurez digital, de transformación digital muy superior. Las cifras nos dicen de que sí, hay un nivel superior, pero que no es tan significativo. Acá tenemos un ITD de 58 para los que no exportan y 61 para los que exportan. En el plano, cuando uno lo ve a nivel de dimensiones, se ve que prácticamente los que exportan tienen brechas positivas, salvo de nuevo en el tema cultural. Sí mencionar que parte de lo que puede estar detrás de esta similitud entre evolución digital de exportadores y no exportadores tiene que ver con que la empresa minera son tractores de clase mundial en Chile. Entonces, lo que le exigen a sus proveedores es algo muy importante desde el punto de vista de su propuesta de valor y de su desarrollo. Por lo tanto, quizás eso hace que la brecha entre los que exportan el mercado internacional de la minería no requieren de muchos requisitos adicionales más que la propia industria local le imprime. Finalmente, algunas palabras muy claras, diría, para ver el impacto de la pandemia. Son 2 o 3 láminas para ir a las conclusiones. El impacto de la pandemia, porque acá hicimos una pregunta, era si la pandemia había acelerado los procesos de transformación digital de las empresas. Y aquí se ve algo muy claro, porque hay proveedores de la minería que tienen un 66% de esta declaración, versus un 40% a nivel nacional. Entonces, claramente, en los proveedores de la minería, la pandemia ha acelerado sus procesos más que la media nacional, lo cual se nota acá en la velocidad. El 82% de las empresas expertos declararon acá, versus un 41% los básicos, que esto ha acelerado. Entonces, acá la noticia es que la minería, los proveedores de minería han acelerado sus procesos mucho más que la media de la industria nacional, y que aquellos expertos digitales lo han acelerado aún más rápido, y por lo tanto esa es una buena noticia. Respecto, ya para terminar, respecto a la pregunta de teletrabajo, a la media nacional nos dijo que 1 de cada 2 trabajadores han estado teletrabajando,
en la minería, ese número, los proveedores de la minería, ese número es un poquito mayor, es prácticamente 6 de cada 10, 54%. Para terminar, conclusiones. No quiero volver a repetir, pero si uno se queda acá, hay que quedarse con la siguiente idea. Este sector de proveedores de la minería es un sector más avanzado, es un sector que presenta más adopción de tipo tecnológico, y yo diría que tiene una brecha, de la brecha cultural, que es una brecha que es difícil de mover. Y yo creo que si de alguna manera uno se concentra como sector industrial en levantar aquellas brechas de trabajo colaborativo, de flexibilidad, que tienen que ver con la velocidad que pueda tomar el proceso de transformación, este sector va a ser un impulsor importante en la minería como transformación digital. Finalmente, decir que los planes de desarrollo digital dependen del caso de la cultura particular de cada negocio, porque no puedo tomar un plan y copiarlo sobre otra empresa porque este plan depende de la cultura. Entonces, acá lo que es importante decir es que las empresas, de acuerdo a su posición, a su nivel de madurez digital, van a tener distintos caminos para poder avanzar en este proceso. Así que, por favor, Daniel, aquí he terminado, te doy la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Sin duda, son resultados bien potentes que demuestran que la minería va a la vanguardia en este tema, tan importante para el futuro del sector. A continuación, daremos paso a un panel de conversación en el cual queremos abordar la siguiente pregunta: ¿cuáles son las oportunidades y desafíos para la transformación digital en nuestra minería? Agradecemos la participación de Julio Morales, presidente del Comité de Innovación de APIMIN, Juan Rayo, presidente de Minnovex, Arturo Vicent, gerente general de SAU, y Cristian Cancino, gerente de Fábrica Digital en BHP. Los dejo con Claudio, quien va a moderar este espacio. Gracias, Daniel. Bueno, vamos a partir con Julio Morales. Julio, te quería yo plantear una pregunta. ¿Cuál es el rol que desde APRIMIN ustedes visualizan de las grandes proveedores mineros en la transformación digital de la industria? Entonces, por favor, Julio, agradeceré, nos puede hacer el comentario en torno a esta pregunta. Bueno, gracias. El rol que tienen las empresas de APRIMIN puede ser analizado en un mecanismo más bien de tipo multivariable. Un rol tal vez más básico o más primario tiene que ver con un proceso en el cual nuestros asociados pueden entregar sensores, transmisión de datos, almacenamiento de la data, analítica de la data, manejo de información, planificación de la decisión, generación de conocimiento. Ese es un rol relevante que los asociados de APRIMIN hoy día entregan a la industria, fundamentalmente a nuestros clientes mineros. Y desde esa mirada es más bien no solamente un tema que tiene que ver con los productos y el conocimiento y la inteligencia que se coloca acá en el desarrollo de esta inteligencia artificial y también la transformación digital, pero también hay generación, captura de la data a través del IoT, que son las fuentes de donde viene la información, generación de blockchains, servidores comunes, VoxelNet, visualización y información en línea que permiten la toma de decisión. Entonces, eso más bien desde un punto de vista conceptual de qué es lo que entregan nuestros asociados al mundo de la minería, como software y como hardware y como infraestructura. Entonces, hoy día, esa es una parte más bien embriónica, una parte más bien básica. Sin embargo, otro rol activo nuestro significa o tiene que ver con cómo nosotros somos capaces de aportar a un mundo de la minería que tiene que ser más productivo, más eficiente, mejor control de costos, confiabilidad y temas que tienen que ver con el desempeño de la productividad. Entonces, el rol nuestro no solamente tiene que ver con ser capaces de proveer transformación digital agregada, sino también es como nosotros somos capaces de implementar esto y dar soporte de tal manera que
la minería pasa a ser un actor relevante comparativamente, o un análisis comparado con otras industrias como son el desarrollo de la automotriz, aeronavegación, etc. Entonces, por lo tanto, yo me atrevería a decir de que el rol que los asociados de Aprimil cumplen hoy día tiene que ver con ser un actor relevante en el desarrollo de la transformación digital, pero no solamente en el desarrollo, sino en la captura de la data, la información y cómo generamos impacto y resultados positivos a este mundo de la minería. Ese es básicamente el rol nuestro. Muchas gracias, Julio. Vamos a invitar a Juan David Rayo, presidente de Mignoex, con la siguiente pregunta. Juan David, ¿qué brechas siente que existen para provocar la transformación digital en la minería? Hablamos también en el estudio de ciertas brechas. ¿Qué ven ustedes como las brechas centrales que podrían potenciar o inhibir la transformación digital? Por favor. Hola Claudio, bueno, antes que todo gracias por la presentación, te reitero que es muy buena, es muy ilustrativa y ojalá tenga el mayor alcance posible y que se vaya repitiendo con los años. A ver, respecto a tu pregunta, yo había anotado cuatro puntos, cuántos son como las principales. La primera, creo yo que tiene que ver con una brecha de formación profesional, pero no técnica de tecnología, sino que una brecha de formación estratégica y de negocio. O sea, la gente que está en la cabeza de los negocios, tanto de proveedores, mineros y de todas las industrias, les cuesta entender que la transformación digital es distinto de comprar tecnología, ¿ya? Y el no entender eso quiere decir que hay una brecha de formación un poquito más abstracta, más allá de lo técnico. Una segunda brecha que veo yo que también es que existe una falta de confianza y cooperación para el compartir y trabajar digitalmente entre empresas, ¿ya? Existe mucho la forma de trabajar muy transaccional, muy por de contrato y existe poca colaboración si es que no hay un contrato de por medio, ¿ya? Y eso es tanto de la manera análoga como de la manera digital, ¿ya? Es una brecha para los dos casos. Otra brecha encuentro yo que también tiene que ver, es una brecha que es parte desde la cabeza de las compañías, es que es salir un poco de la caja en términos digitales, ¿ya? Es pensar bien cómo ocupar mejor la tecnología, porque hay tecnología que está disponible hace mucho rato, hace muchos años, y no se les saca el mayor provecho. Entonces hay que, o sea, yo creo que los ejecutivos de la primera cabeza de cada una de las empresas tienen que un poco salir de la caja y pensar cómo yo reinvento mi negocio para aprovechar todo lo que está disponible hoy día, ¿ya? Y la cuarta brecha que lo escuché un poco al final de tu presentación tiene que ver con esto de la necesidad de que las empresas tienen que ser flexibles y ágiles, pero en esta industria es difícil que los proveedores seamos tan flexibles y ágiles si es que nuestros clientes son sumamente rígidos y sumamente estrictos con todos los protocolos mineros. Entonces, tiene que haber tenemos que como industria aprender a ser más flexibles y ágiles en la forma de implementar tecnología, en la forma de implementar nuevas ideas, y bueno, evitar de que esta rigidez que hay en la industria permee como está permeando hoy día en los proveedores mineros. Gracias, Juan David. Bueno, tocaste temas interesantes porque son aspectos que muchas veces están más alejados, la gente mira más bien la tecnología. Y aquí tú tocaste temas que tienen que ver con la organización, la mirada fuera de la caja, la flexibilidad organizacional. Yo diría que la mayoría de esta pandemia nos enseñó que las empresas tenían más tecnología que la que usaban habitualmente. Y era un problema cultural que nos impedía hacer con todos los problemas técnicos que tuvimos al inicio, pero hacer esta sesión como la que estamos haciendo ahora. Esto hubiera sido impensado quizás hace un año y medio atrás. Entonces, muchas gracias por tus comentarios, Juan David. Le voy a preguntar a Arturo Vicente respecto más bien al tema de brechas, pero con una mirada más regional. Entonces Arturo, por favor, si nos puedes hablar tú, ¿qué observas tú como brechas a nivel regional que pueden inhibir o acelerar el desarrollo de la transformación digital de los proveedores de la minería?
Hola Claudio, un millón de gracias por la invitación. La verdad que desafíos y vemos muchos en este tema. Nosotros tenemos una base de datos en nuestro programa de compra local minero de aproximadamente 1.500 proveedores y hemos realizado proyectos enfocados en la transformación digital y nos encontramos con una brecha, bueno, varias, tal como dijo Juan David, pero una que nos llama la atención a nosotros y que nosotros consideramos que es la clave del problema hoy día, ¿ya? Es que el ecosistema no está alineado, ¿ya? Y por lo tanto lo que falta son iniciativas como la que vimos hoy día, estudios que nos entreguen resultados concretos, datos duros, información que sustente teorías y que nos permita tomar decisiones, que nos permite hacer políticas públicas, que le permita a los privados a hacer proyectos, ¿ya? Y te lo digo con la experiencia de que nos pasó a nosotros, o sea, realizamos un proyecto de transformación digital a nuestras 1.500 pymes, pero también fuimos a ciegas, nos encontramos con pymes con distintos avances, distintos tamaños, distintos focos, ¿ya? Y eso pasa porque falta información, falta un ecosistema que permita que instituciones privadas e instituciones públicas puedan realizar proyectos e iniciativas para poder iniciar una transformación digital masiva, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros consideramos este tipo de estudios, este tipo de iniciativas que en el fondo son resultados que quedan abiertos y que nos permiten avanzar en este tema. Nosotros consideramos esta iniciativa de un gran valor para la comunidad porque creemos que avanzar a ciegas, avanzar por instinto, sin considerar los datos duros, sin considerar la información real, es muy riesgoso porque corremos el riesgo de quedarnos en buenas intenciones y no concretar, ¿ya? Entonces, eso para nosotros, desde el punto de vista regional, es una de las principales brechas que nos impiden hoy día tener una transformación digital de nuestras empresas proveedoras de la minería de forma masiva, de forma uniforme. Muchas gracias, Arturo. Bueno, estamos muy de acuerdo. Lo que dice, lo que no se mide, cuesta mejorarlo. Hay muchas empresas que han emprendido este camino y no han podido saber si van avanzando en la dirección correcta. Tener métrica es central, comparto. Y también parte del tema de colaboración con el sector industrial cercano, lo local, ha sido también algo que las mineras han impulsado, los proveedores también, de desarrollo local y conexión. Finalmente, en la minería, 1 de cada 3 empresas, trabajadores de ahí son de proveedores. Entonces, si es que no hay ese trabajo colaborativo cercano entre los proveedores y la minera mandante, es difícil que haya un desarrollo armónico en estos temas que son temas que requieren de un alineamiento cultural bastante grande. Totalmente de acuerdo. Para terminar, vamos a pedir una mirada desde la empresa minera, que es central también. Entonces, le vamos a preguntar a Cristian Cancino, ¿cuáles son, a su juicio, las oportunidades más importantes para la incorporación de proveedores hacia una mayor digitalización de la minería en Chile, la mirada desde la minera? Así que, Cristian, por favor, te invito a tus comentarios. Gracias, Claudio. Gracias por la oportunidad. Buenas tardes a todos. Desde el punto de vista de la mirada de empresa minera, creemos que los proveedores van a ser la clave para poder agilizar la transformación digital. No es raro, en realidad no nos sorprenden, ¿verdad? Los resultados que han sido presentados hoy día son bastante claros, pero responden a un proceso que dentro de la minería lo hemos vivido por años. Y hoy día se está capitalizando con una agilidad y una rapidez que debemos sustentar a través de flexibilidad. Esta agilización va a marcar básicamente la diferencia en qué tan rápido nosotros vamos a poder adoptar las tecnologías digitales y adoptarlas en nuestros procesos, ¿ok? Creo que en este contexto la gran oportunidad que hoy día nos ofrecen los proveedores son en 3 grandes ámbitos, que son básicamente las 3 grandes P's de la tecnología: las plataformas, los procesos y las personas. Desde el punto de vista plataforma, hoy día
vemos que hay una gran oportunidad de saldar deuda técnica fundacional que nos permita capitalizar la digitalización del futuro. En este contexto, todavía tenemos que saldar deudas técnicas con respecto a networking, infraestructura, moverse más hacia lo que es cloud, edge computing, integración IoT. Estas oportunidades y estas capacidades son las que nos van a ofrecer después poder optimizar nuestros procesos y poder poner capas más funcionales sobre lo que hoy día tenemos como soluciones. Desde el punto de vista de los procesos, tenemos que también pensar en oportunidades de incorporar más agilidad, desarrollo de software y metodologías distintas de implementación de proyectos, no tan solo con la mirada clásica de un proyecto, sino que ahora con la mirada de un producto digital que destrabe y habilita a las personas que están detrás del escritorio. Esto es súper relevante, porque le da el propósito a la digitalización, que al final se trata de habilitar a las operaciones mineras y a las personas detrás de las operaciones mineras para que tengamos procesos más seguros, sobre todo más seguros, más productivos, sustentables y eficientes. Este contexto nos trae finalmente hacia el último ámbito, que son justamente las personas. Y aquí comparto con el estudio de que hay una brecha cultural, hay una gran oportunidad de que acompañemos la transformación digital de transformación cultural. Muchas veces nos concentramos en los tecnicismos de desarrollo de autonomía, digitalización, analítica avanzada. Pero tenemos que finalmente comprender que si la adopción de todas estas tecnologías es cero, la capitalización de toda la digitalización también es cero. Por lo tanto, creo que hay una gran oportunidad a que las empresas proveedoras también puedan acompañar la transformación digital de cambios de mentalidad, cambios de cultura desde el punto de vista del manejo y control de cambio, y también para poder acompañar la transformación digital de una transformación cultural. En síntesis, creo que hay mucha mesa abierta. Hoy día estamos en una oportunidad clave donde en realidad el papel de los proveedores ya no se discrimina por el tamaño del proveedor. Hoy día vemos gran valor desde pymes, startups, hasta las grandes consultoras o grandes empresas internacionales que siempre han proveído soluciones. La gran oportunidad acá, creemos que está en habilitar ese ecosistema y no depender solamente de un solo proveedor, sino que estos proveedores puedan ofrecer una solución conjunta de la mano de habilitar aquellas cosas que son buenas de cada empresa. Hay empresas que son más pequeñas, mucho más ágiles, mucho más rápidas, porque a lo mejor carecen de todo el governance que implica la minería. Por otro lado, hay empresas grandes, con un governance, una estructura y un respaldo muy consistente, pero que muchas veces carecen de la agilidad de implementación. Yo creo que ahí está, y creemos que ahí está la gran habilitación hacia la minería, en consolidar esto y lograr la mejor sinergia en busca de este valor colectivo. Eso es básicamente como nosotros vemos que hay oportunidades para proveedores, pero se ve una gran oportunidad y concuerdo que Chile tiene que ser líder mundial en este aspecto. Gracias, Claudio. Gracias, Cristian, por tus palabras. Estamos plenamente de acuerdo. Yo creo que hay ahí en el tema de trabajo colaborativo con la minera, con los proveedores, hay un espacio de desarrollo gigante y es quizá con la misma tecnología disponible hoy, mejorar la adopción, mejorar el trabajo, mejorar la coordinación, la flexibilidad, sin duda ese elemento central para poder impulsar este fenómeno. Daniel, te dejo la palabra y agradecer a todos nuestros invitados al panel por su aporte muy, muy importante. Muchas gracias a nuestros panelistas y a Claudio por esta interesante conversación. Agradecemos también a todos ustedes por sumarse al lanzamiento del primer índice de transformación digital en proveedores de la minería. Un indicador que esperamos que sea un gran aporte para el ecosistema y una contribución para el desarrollo de nuestra minería. Muchas gracias y hasta pronto.